Buenas tardes, muchas gracias por sumarse a la conversación con Buen Día. Estamos como todos los jueves aquí a las 7 de la tarde para entrar a discutir sobre los problemas de la coyuntura nacional. Estamos saliendo por WOW TV, canal digital, y además por Regeneración Plural en el sureste, además de por mis redes. Y le agradezco mucho que nos siga, se conecte, pero sobre todo que participe, que nos mande sus comentarios, sus puntos de vista, sus críticas, para poder aquí enriquecer y hacer un diálogo mucho más horizontal con los tres expertos que nos acompañan hoy para hablar de un tema que nos tiene vueltos locos en el país en los últimos días, y es el de la violencia. La violencia nos ha acompañado y no es nueva desde hace, déjeme decirle, pues más de una década por lo menos, a tal punto que uno de los problemas que acusa el país es si ha llegado incluso a normalizar los altos grados de violencia en el que se viven en muchos de los estados del país. En varios de ellos que parecen territorios francamente ingobernables, es donde está produciéndose el cambio o las preguntas hoy, porque sí ha habido esa violencia en los últimos 10 años, estamos viendo nuevas formas de violencia y de terror como los que hemos podido ver en fenómenos como los que se produjeron en Guerrero, en particular en Chilpancingo, en Chiapas, en Colima y ayer apenas en Tlajomulco, Jalisco, en el que fueron estallados 8 artefactos que causaron la muerte a 6 policías en un hecho que las autoridades del estado calificaron como de una trampa o un engaño para cebarse sobre las policías ministeriales. ¿Ante qué estamos? ¿Realmente hay un salto cualitativo de la violencia con nuevos componentes de terrorismo que el presidente, por cierto, se niega a aceptar? Dice que no se pueden calificar ninguno de estos casos de hechos terroristas. Sin embargo, la duda y la pregunta está sobre la mesa. Estamos asistiendo en el país a una evolución de las formas de violencia y sobre todo a la utilización de ella para generar terror, para generar temor, para alarmar a la población civil. De esto vamos a hablar hoy y le agradezco mucho que nos acompañe hoy aquí. Acaba de conectarse y por eso me da mucho gusto saludarlo al diputado local del Congreso de Guerrero, Moisés Reyes Sandoval. Moisés, gracias por estar. Un placer recibirte. Creo que traes apagado el micrófono. No te escuchamos muy bien. Ahí Gracias, estás. José, buen día. Te saludo a ti, a Emiliano y a Raúl y a todos los que nos están escuchando. Solo hacerte la aclaración, fui diputado en la 62 legislatura aquí en el Congreso de Guerrero, del 2018 al 2021. Entonces fui parte de la 62 legislatura por el Distrito 7 de Acapulco. Y habría que agregar, y no me reelegí. Y no me reelegí, exactamente. Muchas gracias por estar, Moisés. Raúl Romero, te recibo con mucho gusto, como siempre. Raúl, amigo de este programa y además, pues siempre con puntos de vista y análisis muy atinados sobre el fenómeno de la inseguridad y la violencia en México. Gracias, Raúl. Gracias, Pepe. Buenas tardes por la invitación. Un saludo a Moisés, a Emiliano y a todo el auditorio. Y Emiliano Rojas Rivas, él es politólogo, académico de Guerrero, donde se desempeña, donde realiza su labor académica, y también le doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias, Emiliano. Un saludo, Pepe, buen día. Un saludo también para el compañero Raúl y Moisés Reyes y también al auditorio que nos acompañan en esta noche. A ver, si les parece, voy a empezar en el mismo orden en el que los presenté para seguir la misma pauta, y iría contigo, Moisés. No sé si estabas ya cuando comenzamos la introducción, pero un poco lo que estamos tratando de abordar es qué está pasando en relación con la violencia, por supuesto en Guerrero, pero también en otros estados del país,
si estamos asistiendo a un salto cualitativo en las formas de violencia con componentes de terrorismo, o es, digamos, parte de las mismas dinámicas que ya habíamos venido teniendo en la última década o más de una década. Y si quieres, podemos comenzar tratando de aterrizar esta pregunta precisamente en tu estado, en Guerrero, que en los últimos días ha vivido fenómenos francamente alarmantes, como lo que sucedió en Chilpancingo con las movilizaciones de pues, cerca de 5,000 personas, es lo que el dato que yo tuve, asusadas o que han sido vinculadas a la agitación de el cártel local. Y eso ha dado o ha puesto sobre la mesa o ha evidenciado algo que ya sabíamos, pero que esta vez ya es plástico: la existencia de bases sociales de los mismos grupos terroristas. ¿Cuál es tu análisis de Chilpancingo y en general de Guerrero en cuanto a este fenómeno de evolución de las formas de la violencia? Gracias, José. Bueno, pues en primer lugar, presentarme, soy abogado penalista aquí en el estado de Guerrero. Aparte de, como ya lo decíamos, fui diputado en la 62 legislatura, he estado en la Fiscalía del Estado y actualmente soy maestro en Derecho Constitucional. Ejerzo mi carrera como abogado de Derecho Penal aquí en Acapulco y en el estado. Soy experto en materias de seguridad, de Derecho Penal. Y bueno, pues también continuamos haciendo política aquí en el estado y conocemos muy bien los fenómenos que se están dando. Mira, en primer lugar, contestar la primera pregunta. Yo sí lo quiero decir de una manera muy particular. De acuerdo a lo que estamos viviendo aquí en el estado, no se trata de un tema de terrorismo, ¿no? Eso sí lo quiero dejar muy puntual a ti, a los panelistas, a todo el auditorio. No es un tema de terrorismo. El terrorismo tiene otras implicaciones, incluso hasta implicaciones ideológicas, es en contra de la sociedad en general. Estos son hechos dirigidos directamente, específicos. Son lamentables, por supuesto, pero no se trata de terrorismo. Es una guerra que hay entre ellos, entre 2 o 3 grupos delincuenciales por el control de la capital del estado, ¿no? de Chilpancingo. Anteriormente, pues eran 2 grupos, uno controlaban una región, le llamamos aquí en Guerrero, pues la región del Río Azul, que comprenden 2, 3 municipios, Mochitlán, Quechultenango y parte de la salida de Chilpancingo, del municipio, y ese grupo delincuencial operaba en esos municipios y en otros, y hay otros grupos que pues estaban operando en la sierra y tenían el control de la capital. Entonces ahorita están disputando estas circunstancias, ¿no? De allá que veíamos esta violencia que ha habido, estos paros por parte de los transportistas, por parte de comisarios de los pueblos que acabamos de mencionar, de los municipios que acabamos de mencionar, pero también pues son temas que no impactan a la sociedad en el aspecto directamente, que estén ejecutando a toda la población en general, o que en una plaza pública estén asesinando personas. Sí, claro que hay un problema de seguridad, tampoco lo vamos a negar. En la cuestión, por ejemplo, el día de antier, lamentablemente, asesinaron en una taquería de su propiedad a un exregidor joven de 27 años, exregidor de Chilpancingo, y a su primo, que había sido el director de la juventud del ayuntamiento de Chilpancingo. Los 2 los ejecutaron. Entonces, pues todo esto es parte de la disputa entre los grupos, ¿no? Y en esa disputa entre los grupos, pues evidentemente hay quienes quieren sacar raja política y hay quienes están, pues,
desvirtuando a los gobiernos. Sin embargo, pues sí. Moisés, perdón que te interrumpa, Moisés, nada más una acotación sobre lo que estás diciendo. A ver, la evidencia de las bases sociales que se mostraron en las manifestaciones en Chilpancingo significa una evolución, digamos, de las formas de violencia o de lucha o de acciones de los cárteles locales respecto a cómo se comportaban antes, ¿o no? Sí, claro, es una evolución social que no solo está pasando en Chilpancingo, sino está pasando en otras partes del estado, en el cual los cárteles ya están operando bajo presión hacia los transportistas, hacia pues hacia distintas personas de la sociedad, ¿no? Entonces, sabemos, y digo, fue público, no es algo que yo esté sacando de algún otro lado, sino de las propias noticias nacionales y estatales, que utilizaron a personas de la sociedad civil. Incluso salió a nivel nacional un video donde en el perifoneo de uno de los pueblos se convoca a las personas en general que vayan a acompañar, así lo denominan, a los amigos del pueblo, y creo que convoca el propio comisario municipal de algún poblado, y entonces esto ya se está dando en varias partes del estado. Digamos que ya traen base social, así como los partidos políticos, ¿no? Ya movilizan, ya convocan, ya van, en algunas ocasiones por presiones, en otras ocasiones porque también en esas comunidades los grupos delincuenciales han operado de manera distinta, les hacen obra, les actúan como si fueran gobiernos, ¿no? Entonces les dan beneficios económicos, les dan concesiones de cuestiones incluso de negocios legales, ¿no? Como el control de los refrescos, de la cerveza, de tortillerías, pollos, productos de la canasta básica, ¿no? Entonces, esta parte, pues sí, logran ya tener esta base social, que es pues algo que no se había visto en el país, y entonces pues ya no actúan directamente los grupos delincuenciales, sino están actuando por parte de la población en general, ¿no? Déjame para quedarme en ese punto que me parece muy importante, voy contigo, Raúl. Ahorita vamos a ver el caso de otros estados, pero respecto a lo que acaba de decir Moisés, preguntarte, tú eres un experto en movimientos sociales también, y aquí la cuestión, Raúl, es si en esta, digamos, en esta nueva etapa o en esta nueva fase de evolución de las formas de violencia en el país y particularmente en Guerrero, esta base social que mostraron los cárteles locales para hacer demandas al gobierno municipal implica que se están vinculando con los movimientos sociales. ¿Empieza a haber esta vinculación con los movimientos? No, para nada, Pepe. No creo que estén vinculados con los movimientos, creo que están adoptando formas de los movimientos. Creo que están en esta camuflaje, comienzan a adoptar formas de los movimientos populares en Guerrero, en Chiapas, pero tampoco es tan nuevo. Este tema de la base social lo podemos identificar en el norte del país. Fueron los grupos del crimen organizado los que construían las carreteras para que pudieran hacer el tráfico de drogas, construían las iglesias locales, incluso la figura del narcotraficante se construyó como una figura de éxito y referente social en algunas comunidades. Ahí comparto el diagnóstico que tiene en algún momento el presidente de este país, donde dice precisamente ese vacío de Estado que genera la época neoliberal hace que figuras caciques locales, como es el narcotraficante, con sus pistoleros, con sus grupos pistoleros, asuman ese tarea de Estado, construyan carreteras, ayuden a construir escuelas, se vinculen con la iglesia, incluso se vuelvan padrinos, ¿no? De muchos jóvenes que están ahí, se vuelvan referentes. Es el emprendedor local, ¿no? Este modelo de hombre. Emprendedor local convertido en autoridad local.
Exactamente, ¿no? Juega el empresario, juega el político, juega incluso hasta figura de virilidad, ¿no? Es el hombre exitoso que tiene muchas mujeres, que va en carreteras, es el modelo de éxito, ¿no? O sea, y eso por eso lo que hemos insistido en muchos momentos es que no veamos solamente al crimen organizado como en su rama de narcotráfico, sino lo veamos como toda una nueva forma de organización de la sociedad, donde genera base social, pero también genera referencias para la sociedad. Es el que presta el dinero, es el que da el trabajo, ¿no? Es el que se vuelve modelo. Los niños muy jóvenes comienzan a verlo como el modelo de éxito dentro de las comunidades. Y ese problema que ya veíamos en el norte del país, además un problema también exaltado por las series, ¿eh? Hay que identificar mucho el tema de la industria cultural, cómo ha penetrado el crimen organizado y la figura de éxito del crimen organizado, de que los jóvenes llegan a decir, prefiero vivir poco, pero vivir bien, a vivir mucho y vivir pobre, ¿no? Y entonces los niños a los 5, 7, 8 años, pues son halcones para tener acceso a un iPhone, ¿no? Y desde ahí avisar cuándo vienen los del otro grupo, cuándo están los del... En fin, eso es un tema de base social. O sea, a ver, entonces dirías que en este primer caso, la única novedad es que los modelos que antes se habían visto en el norte del país se desplazan hacia el sureste. Ese me parece que es el gran tema. Me parece que el gran tema es que, o sea, la base social que ha generado el crimen organizado ha sido desde por lo menos los años 70, 80. Lo nuevo, digamos, o más bien lo preocupante es cómo la guerra, y hay que hablarlo en esos términos, la guerra que se instaló en este país desde los años 70 con la Operación Cóndor, con Hertz Manero a la cabeza, ¿no? Y con Calderón avispándola y extendiendo por todas, la guerra se ha extendido por todo el país, por todo el territorio nacional, y en esta guerra los grupos del crimen organizado vinculados a gobiernos locales, vinculados a autoridades locales, vinculados también a secciones del gobierno federal, utilizan nuevos métodos para buscar expandir su disputa. Y el caso de Guerrero y el caso de Chiapas en particular, estamos viendo no solo la movilización de sus bases, aparentando como movimientos sociales, entonces la gente está confundida porque los ve con las camionetas, con los perifoneos, salen con mantas y carteles a pedir la libertad de tales grupos, de tales personas, piden la paz, pero además también estamos viendo esto que comentaba Moisés, como los grupos del crimen organizado, y eso sí es un tema preocupante, no solo ya está la violencia cuantitativa, esta que podemos cuantificar de homicidios, desapariciones, desplazados, todo esto, sino también la violencia cualitativa, cómo los grupos del crimen organizado han penetrado pollerías, tortillerías, mercado de limón, el mercado de aguacate, el mercado de transporte, y se han hecho prácticamente de varios elementos de la vida cultural y material de las sociedades. Entonces, ahí lo nuevo ya no es que veamos solamente al narcotraficante con su pistola, su sombrero, este estereotipo que se ha conformado, sino que veamos prácticamente a la industria criminal prácticamente en todos los ámbitos de la vida cotidiana. Pues casi como una, digamos, forma de poder feudal. Voy contigo. Emiliano Rojas, no sin antes saludar a Araceli, muchas gracias por el comentario. La preocupación es patente en los comentarios que nos están llegando, como el de Araceli, lo acabas de ver seguramente aquí en la pantalla, Emiliano, y te preguntaría si coincides con el análisis de ambos y particularmente cómo explicas esta feudalización a través de caciques, ¿no? Que se meten a organizar la vida como si fueran autoridades estructuradas. Perfecto. Mira, Pepe, coincido con lo que mencionó Raúl con respecto a que se da esta transición de la imagen del narcotraficante estereotipado a este personaje idílico, modelo a seguir. Pasó incluso en Colombia con Pablo Emilio Escobar Gaviria y pues bueno, están replicando muy bien ese modelo. Yo quisiera mencionar aquí en este punto 4 factores principales que propiciaron lo que sucedió en el estado de Guerrero, incluso uno conectado con lo que mencionó también Raúl sobre estos cacicazgos. El primero sería un contexto histórico. Lamentablemente el estado de Guerrero en múltiples ocasiones ha tenido estos
pues tristes escenarios de violencia. Uno reciente, por ejemplo, del año 2022 fue el asesinato del alcalde de San Miguel Totolapan junto a 19 personas. Así es. Posteriormente, la línea de tiempo, pues tenemos también en 2014 la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa y posteriormente un poco más lejos en el tiempo está la masacre de Aguas Blancas y el periodo de guerra sucia que por pues definición de concepto debería ser llamado terrorismo de Estado. Todo esto llega a un punto en el que pues el Estado se identifica por estos hechos violentos, pero también se le suman otros puntos a estos factores como es el caciquismo, que es una forma, sí, efectivamente, de tomar control de un territorio, pues a través de diferentes métodos cuestionables. Incluso, pues, esto es un rezago del colonialismo aquí en lo que es el país, y pues a través de la historia del PNR, PRM y el PRI, que fue el proceso de partido hegemónico, pues se daban estas figuras que poco a poco y de manera paulatina dejaron de ser nada más figuras políticas para introducirse pues personajes de poderes fácticos, haciendo este tipo de circunstancias, apadrinando iglesias, que la cancha deportiva, que distintas infraestructuras que de alguna u otra manera se fueron ganando una base social. A esto también le sumo otro de los factores que desembocó en esta situación de Chilpancingo, el pragmatismo electoral de los partidos políticos. Esto me refiero pues a que los partidos en general, todos, no les importa en lo más mínimo respetar estatutos internos ni las repercusiones a largo plazo, pues de elegir a figuras cuestionables a la opinión pública, pues mientras estos garanticen un triunfo electoral inmediato. Aquí juntaría estas dos circunstancias, con lo del caciquismo, con lo del pragmatismo electoral, pues que lo vemos muy reflejado en el estado de Guerrero, incluso teniendo pues identificado a quienes son estos personajes que tienen este poder dentro tanto de lo político como de lo fáctico. Por ejemplo, mencionaré a quien es actual por tercera ocasión el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Guerrero, me refiero a Javier Saldaña Mazán. Posteriormente, como un cuarto pilar sobre estas circunstancias es el rezago económico que tenemos como Estado, donde se considera violento, pero pues hay que ver estas zonas también como carentes de servicios sociales básicos como salud, educación, seguridad y alimentación. Para hacer nada más un rápido análisis, el Coneval en el año 2020 identificó que el 25% de la población vive en pobreza extrema y un 66.4% en nivel de pobreza. Estamos hablando de un 90% de la población que vive en una situación vulnerable. Esto también añadirle que el 40% de la población vive en zonas rurales y que pues tristemente somos dependientes del sector primario con un 61% de exportación de mango, café, aguacate, y este sector no es impulsado para que se modernice, ¿no? Seguimos atrasados y utilizando pues técnicas rudimentarias que hacen poco eficiente este sector y no desarrollamos la cuestión económica. También que la inversión extranjera directa ha caído estrepitosamente desde el 2014 y que el 42.8% del comercio en el Estado sea comercio de cuestiones al por menor sin que siquiera esté industrializado. Creo que estos cuatro pilares explican muy bien este fenómeno que se vive en lo particular en el Estado de Guerrero, pero también te he de mencionar que pareciera que están surgiendo distintos puntos rojos a nivel nacional de estas circunstancias de violencia. A ver, sin duda, hacia allá voy, me voy a meter en eso, en las similitudes y diferencias con otros estados. Le mandamos un saludo, por supuesto, a Lorenzo Mueller. Muchas gracias por estar viendo el programa y participando. Y regresó Moisés, voy contigo, Moisés, y el tema sería, a ver, ahí está el caso de Guerrero, creo que los tres lo han explicado puntualmente. ¿Cuál sería entonces la diferencia que ven entre Guerrero o, por ejemplo, lo que está sucediendo en Jalisco, Tlajomulco, donde se utilizan artefactos explosivos en una emboscada o en un engaño o en una trampa, como se le quiera llamar, en el que caen varios policías ministeriales? ¿Eso sí empieza a adquirir formas de terrorismo o no? Moisés, ¿cómo ves tú? Bueno, mira, quisiera comentarte algo. Hace rato, ya estamos esquematizando bien las cosas. Por ejemplo, las cosas hay que llamarlas como lo son. Ya en Guerrero, en el caso de Guerrero, ya no son narcotraficantes. O sea, ya no es
no solo se dedican es más, casi ya ni se dedican al narcotráfico, los grupos delincuenciales, ¿no? Aquí sucede una cosa muy importante que hay que señalarlo, que en la Sierra de Guerrero, pues prácticamente era la industria nacional, era el lugar número 1 en el país de la siembra de amapola. Al haber nuevas drogas sintéticas y al caer el precio de la amapola, pues entonces estos grupos delincuenciales pierden su principal flujo de capital, que era pues la venta de la goma, ¿no? Y entonces, y de esto que se convertía en heroína. Entonces, eran grupos armados que tenían incluso, así decirlo tal cual, eran organizaciones que tenían una nómina espectacular, y que tenían demasiados gastos y ya no podían vender la droga, entonces empiezan al cobro de piso y luego, permítanme decir esta palabra, pero institucionalizan el cobro de piso. En lugar de ya ir a extorsionar al localito, van directo con los jefes de los porcicultores, de los avícolas, de los ganaderos, y entonces ya directamente les dicen, les piden una cuota directa, ya se metan en temas de minería, se meten en temas de negocios de todo tipo, ¿no? Hay algunas zonas del estado que hasta temas les decía hace un rato, la cerveza, los refrescos, pero ¿cuál es la diferencia con lo que pasó en Tlajomulco? Sí, o en Chiapas. O en Chiapas. Sí. En Chiapas son pues temas que tienen que ver también mucho con la migración, con las pandillas que hay allá, con la relación que hay entre las pandillas y los carteles. Y ahí sí todavía estamos hablando de narcotráfico. Igual en Tlajomulco todavía estamos hablando de narcotráfico y estamos hablando de una circunstancia, pues que también los carteles allá en Jalisco han crecido muchísimo, están muy bien armados, ya no son los carteles que tenían simplemente una circunstancia de 2, 3 armas ahí normales, que cuernos de chivo, que todo, sino ya traen vehículos artillados, ya manejan tecnología con drones. Oye, un ejército. Ya es un ejército, sí, ya, y incluso pues yo leía un artículo hace unas semanas de que incluso lo que ha hecho los carteles en Jalisco, para no decir uno solo, lo que han hecho incluso es secuestrar a ingenieros, secuestrar a expertos en blindajes, en armas de fuego, en todo, para poder tenerlos al servicio de los carteles, ¿no? Y entonces, pues tener este control. Ahí sí estamos ya hablando de una situación, pues que son carteles con tecnología de punta, con muy bien financiados, que manejan, también tienen otro tipo de entradas de dinero, de flujo de dinero, pero todavía sigue siendo su primera entrada el narcotráfico, pues porque Jalisco es una región muy privilegiada, porque además queda muy cerca del puerto más importante del país hasta el día de hoy, que es Manzanillo, Colima, y ahí entran los precursores de las drogas, y ahí salen también drogas de todo tipo, sintéticas, entran y salen, ¿no? Entonces, y de ahí pues para Estados Unidos. Entonces, ahí ya sí podemos hablar de que pues en estas zonas de Michoacán, Jalisco, sí ha habido un narcoterrorismo, ¿no? Sí han atentado contra la población. Digo, que no se nos olvide en el sexenio de Felipe Calderón, cuando en el grito de independencia en Michoacán, en plena capital, Morelia, pues hubo varios muertos por este ataque directo a la población. Eso sí es narcoterrorismo, ¿no? Entonces... Bueno, no, y Moisés, y en Tlajomulco murieron dos civiles, 2 personas. Raúl, después de lo que acaba de decir Moisés, ¿cuáles son, desde tu punto de vista, las similitudes o las diferencias que guardan la evolución de la violencia en Guerrero, Jalisco o Chiapas? Primero insistir, Pepe, en que no, en mi valoración no se trata de conflictos entre grupos, sino entre grupos y sus vínculos con los gobiernos locales e incluso con el Estado mexicano.
el Estado en su conjunto en general, ¿no? Ok. Sí hay, o sea, sí hay que tener cuidado, eso era la frase que decía Calderón, se matan entre ellos, ¿no? Exacto, Con Guatemala, entonces, los malos, los malos. exactamente, ¿no? En esa y lo que estamos viendo es, en alguna literatura se utiliza el término de gobernanza criminal, ¿no? De cómo estas corporaciones criminales, que ya no solo es narcotráfico, nunca fue solo narcotráfico, fue pornografía, tráfico de armas, extorsión, tráfico de personas, 25 delitos pues que conforman el crimen organizado, entre la que el lavado de dinero es justo la pinza que amalgama junto con las economías legales y todas esas economías. O sea, en estos grupos de corporaciones criminales han también tenido la capacidad de influir en gobiernos, instalar gobernantes locales, municipales, tener regidores, lanzar presidentes municipales, financiar campañas, ¿no? O sea, tienen esa posibilidad. Entonces, en algunas regiones, la literatura habla de gobernanza criminal precisamente para referirse a estos feudos donde no solamente Oye, son... perdón que te interrumpa, pero el propio Sí. presidente lo reconoció hace un par de días. Sí. Dijo, hay una penetración en los gobiernos locales en Guerrero. No me acuerdo exactamente cuál fue el porcentaje que dio, pero era llamativo. Sí, eso es, fíjate, yo trabajo el tema como economías criminales precisamente para ponerlo en un sentido más amplio, no solo como narcotráfico, y ha dejado de haber datos del nivel de penetración del crimen organizado a los municipios y del nivel del flujo económico a nivel nacional por el dinero que viene del crimen organizado. Esos datos son clave para entender la influencia, o sea, más allá del dato del número de... ¿Cómo que ha dejado de haber? ¿Quién nos generaba antes y por qué ya no se generan? Hasta el 2016 los generó Luisito Belisario Domínguez, que es este aparato de este Instituto del Senado, ¿no? Donde se generaban, exactamente, donde se generaban ese tipo de datos. No ha habido investigaciones que actualicen ese tipo de información, que son clave. O sea, el dato, por ejemplo, con el que discutía el presidente en una de las mañaneras, que es un dato que viene de Estados Unidos, ¿no? Donde habla de territorios completos gobernados por el crimen organizado. El Estado mexicano hasta ahora ha generado mucha información, por ejemplo, en el tema de desapariciones forzadas, que es importantísimo, ¿no? Pero no ha generado el dato, no ha continuado actualizando el dato de cuál es la cantidad de municipios penetrados por el crimen organizado y cuál es la cantidad del flujo económico que está circulando que viene también del crimen organizado. Esos dos datos van a ser relevantes para entender lo otro, lo cuantitativo y lo cuantitativo. En el caso particular... Raúl, perdón, Pilar Guerrero nos acaba de mandar un mensaje y dice, a ver, lo que tú llamas gobernanza criminal es igual que narcogobierno. No, porque no solamente son gobiernos, sino son el Estado totalmente, o sea, hay que entender ahí la diferencia entre Estado y gobierno, ¿no? Y justo lo que estamos diciendo es, no solo es el presidente municipal, no solo es la policía estatal, es también el aparato de justicia, es también incluso vemos crimen organizado financiando a sus propios periodistas, esto que platicaban, secuestrando a albañiles para que les construyan sus fuertes, secuestrando a ingenieros o para tener sus tecnologías de comunicación. Es un sentido más amplio, no solamente es gobierno, sino es un sentido más amplio, vinculado, en el caso, por ejemplo, lo veíamos en Michoacán, pero también lo vimos en Oaxaca y lo estamos viendo ahora en Chiapas, de cómo esta criminalidad se vincula con empresas extractivas, con mineras, para despoblar territorios, generar desplazamiento forzado e implementar ahí sus negocios. En el caso particular de Chiapas, lo que vemos ahí, la diferencia con todos los otros estados, primero es esto, la guerra avanzó de norte a sur y hoy está instalado en la frontera del país. Entonces, vemos una guerra que se instaló por todo el país y el problema es que no veamos que la guerra solamente está en Chiapas, sigue habiendo coches bombas, sigue habiendo granadas, sigue habiendo secuestros masivos, sigue habiendo asesinatos, sigue habiendo, o sea, periodistas asesinados, defensores del territorio asesinados, sigue el número de feminicidios es brutal en este sexenio. El propio presidente ha reconocido que este sexenio ya se convirtió en el sexenio más alto en homicidios violentos, y no solamente, hay que decir, efectivamente es una guerra que viene del pasado, pero no todo es culpa del pasado, pues no, ahí tiene que haber un problema también incluso con el tema de la militarización, pero avanzamos más adelante. Las diferencias con el caso de Chiapas, primero es que es un estado fronterizo y efectivamente las fronteras siempre son punto de entrada para que este crimen organizado alcance carácter transnacional. Guatemala hoy es clasificada como una de las, despectivamente, como una de las grandes bodegas del crimen organizado. Ahí hay una parte importante y además con toda la herencia de ejércitos paramilitares y de grupos contra. Entonces hay un tema. El segundo es la presencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. En el caso de Chiapas, lo que nosotros vemos es esta guerra guerra del crimen organizado
en Chiapas se engarza con la guerra que el Estado mantenía contra los pueblos zapatistas. Entonces, en Chiapas de por sí ya había una guerra con presencia de ejército, con presencia de grupos paramilitares, con presencia de la familia chapaneca, así como en Guerrero están los Figueroa, en Chiapas está la familia chapaneca que tiene su propio grupo de poder, ¿no? Tiene sus propios, con diferentes apellidos, pero están ahí. Y estos elementos de la guerra local en el estado de Chiapas se engarza con la guerra de los grupos del crimen organizado que están en todo el país, ¿no? Entonces, un estado que ya estaba en guerra, llega todavía otra forma de la guerra que está ahí. Y el tercero justo tiene que ver con la importancia del sureste mexicano, para en el caso de Chiapas, pero también de los otros estados que están ahí, para los proyectos de la actual administración. El Tren Maya, el Corredor Interoceánico, Dos Bocas, Sembrando Vida. El sureste mexicano es una zona clave para la actual administración y también es una zona clave para el crimen organizado y es por lo tanto... A ver, pero eso es súper interesante, no sí, me quiero claro. extender demasiado, pero lo que acabas de decir, el sureste, ¿por qué se vuelve un lugar clave? ¿Porque hay mucho más dinero o circulación de dinero de lo que había antes? ¿O porque hay motivaciones políticas para digamos, afectar, chantajear o negociar a partir de la importancia que tienen esos proyectos estratégicos del gobierno de la 4T para el presidente? Y claro, mira, geopolíticamente es una zona clave, o sea, lo que nos hemos escuchado con los compañeros en Oaxaca, las compañeras que están en la defensa del territorio, es como ya hay el Cártel de Jalisco Nueva Generación buscando incidir en el corredor interoceánico para poder utilizarlo como una zona de tránsito para el trasiego de personas y de drogas, por ejemplo, ¿no? Como hay personas ya en el caso de Mérida o en el caso de Quintana Roo, ya creciendo en el negocio de trata de personas, trata de mujeres, pornografía, directamente para incidir a todo el mercado de turismo, ¿no? Como hay también ya una serie de crimen organizado vinculando directamente con empresas mineras para toda la infraestructura que se requiere directamente, ¿no? Es un mercado, digamos, esta idea de efectivamente trae una bonanza económica, pero trae una bonanza económica para empresarios y para crimen organizado que en este momento está viendo una zona de disputa ahí para poder incidir en esos territorios, pero también para incidir desde ahora con toda la zona de la construcción y con todo el desplazamiento de la gente que se necesita para echar a andar ese tipo de proyectos. Déjame ir con Emiliano. Emiliano, el asunto es complejo, sin duda, pero me puse a echarle un ojo al artículo 139 constitucional un poco antes de que comenzáramos esta plática y fíjate, es el que tipifica el tema del terrorismo en el país. ¿Qué es lo que trae ese artículo? Bueno, pues la tipificación y la sanción. ¿En qué casos? En los que financien el terrorismo. Fíjate, estamos hablando de la conexión incluso con mercados del crimen, como a los que se han referido Moisés y Raúl, a los que encubran terroristas o aquellos que ejerzan la violencia para causar alarma, terror, etc. El presidente aceptó que lo que había pasado en Jalisco, por ejemplo, tenía el propósito de crear más violencia y de generar alarma. En ese caso, estamos viendo, a diferencia del sureste y de Guerrero, desde tu punto de vista, sí una evolución hacia, francamente, al narcoterrorismo. Considero que en estos momentos los grupos del crimen organizado están experimentando con ciertas estrategias, maneras de cómo ser efectivos en confrontar de manera pues ya directa a elementos de la seguridad pública y definitivamente también recurro a hacer esta comparación de lo que pasó en su momento en Colombia con este famoso narcotraficante, se empezó a hacer precisamente ese tipo de actos de amedrentar ya o buscar implantar un miedo profundo en la población y sobre todo de querer pues poner al Estado subyugado a sus demandas. Incluso hay de agregar que con lo que mencionas del Estado de Guerrero, a mí sí me resulta interesante el cómo ya mediáticamente se hable de que estos grupos tienen la movilización de estos sectores, sobre todo rurales, y lo hacen confrontando y exigiendo para ganarse también el apoyo popular, ¿no? Pero es interesante de analizarlo desde una perspectiva en cómo están buscando nuevas maneras o estrategias de implantar su voluntad a la sociedad y también el cómo pues la estrategia de seguridad ha venido en decremento o no ha tenido los resultados esperados, porque realmente, como mencionaba Raúl,
actualmente ese sexenio va a cerrar con la cifra más alta de homicidios comparado con los anteriores, y definitivamente para mí debe ser muy incisivo el órgano gubernamental en atacar esto que definitivamente es terrorismo. Retomo, Moisés, lo que acaba de decir Emiliano y lo que dijo antes Raúl, y la pregunta sería esta. Una de las cosas en las que ellos coinciden, que hay similitudes en lo que ocurren en los distintos estados, a pesar de sus diferencias, es que comienza a haber un desafío directo a el Estado, a los poderes locales, en primera a las alcaldías, pero también al ejército, a la Guardia Nacional y, en fin, a las instituciones encargadas de la gobernanza. En el caso de Guerrero, a través de asumir formas de la lucha popular, como vimos en Chilpancingo, en el caso de Jalisco, directamente con un desafío violento y armado contra la policía ministerial del Estado. ¿Coincidirías en esa lectura? Y si me equivoqué, tanto Raúl como Emiliano me corrigen, por favor. Sí, gracias, José. Mira, comentarte que no coincido con ellos en algunos planteamientos. Por ejemplo, no me acuerdo si era Emiliano o el otro compañero que mencionaba el punto. Raúl, creo que era Raúl, que mencionaba la situación de que la delincuencia organizada desde hace muchos años financia campañas políticas. La verdad es que eso pasaba hace 30 años, ¿no? Hoy, en realidad, la delincuencia organizada en nuestro país decide qué candidatos son, qué candidatos, en algunas zonas, no en todo el país, obviamente, en puntos focalizados. Incluso hay lugares en donde la delincuencia organizada les pide cuota a cada uno de los que van a participar en ciertas regiones del país y les dice, por ser candidato a diputado, cada quien me tiene que pagar $1,000,000 para dejarlos hacer campaña, ¿no? Entonces, ya no es un tema de que, porque decía, creo que decía Raúl, hay que escoger bien a los candidatos, hay que escoger bien, no es que se escojan bien, lo que pasa es que muchas de estas cosas, de estas circunstancias suceden precisamente porque la delincuencia organizada los fuerza, primero a que les paguen una cuota para dejarlos ser candidatos, para dejarlos que hagan campaña. Una vez que hacen campaña, los vuelven a estar presionando para sentarse con ellos y hacer pactos, ¿no? O sea, no quiere decir que yo esté de acuerdo con eso, lo estoy comentando, sino que lo que sucede es que también los están presionando de una forma de que, pues, no, o renuncian, que sí ha habido casos de presidentes municipales que renuncian mejor para no tener problemas con la delincuencia, o... Pero hay, perdón, un punto, sí, Moisés, que me gustaría decirte. A ver, puede ser parte del desafío o no esto, o sea, o controlo yo poniendo candidatos o vetando, o si no, el desafío directo armado contra las instituciones. Exactamente, eso es lo que está sucediendo. Hay un desafío directo contra el Estado mexicano, y en ese Estado mexicano no nada más hablo yo de gobierno, ¿no? O sea, estamos hablando que es un desafío contra la población también abiertamente. En el caso de Jalisco que tú mencionas, pues yo creo que ahí sí es un tema de terrorismo, pero está muy focalizado, pues también hay que ser sinceros, no es una circunstancia que esté pasando en todo el país. No creo que Emiliano hablaba mucho del tema compara mucho el tema colombiano, ahí era un tema de impacto en todo el país, ¿no? Aquí está muy focalizado, son ciertos puntos donde está ocurriendo este narcoterrorismo, que no es nuevo, lo decíamos ya, el caso de Michoacán, que se abrió fuego contra la población, estas explosiones, y que murió mucha gente inocente en el grito de independencia, ¿no? O sea, esto tiene 20 años, el narcoterrorismo hasta el día de hoy, para mí es focalizado, no es una circunstancia de que, entró nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y ya hay un narcoterrorismo
desbordado en todo el país. Eso sería una farsa, ¿no? O sea, hay que ser sinceros. Sí, este narcoterrorismo está muy focalizado en ciertas regiones del país, en ciertos municipios, y corresponde a ciertas organizaciones delictivas lo que lo están haciendo, porque pues obviamente ha sido su forma de desestabilizar el país, ¿no? O sea, hay autoridades, no todas las autoridades del país, municipales, estatales, se prestan a estas circunstancias, entonces desafían directamente al Estado. Y obviamente hay quienes sí se involucran de todos los partidos, y eso es lo que se tiene que estar evaluando, y las autoridades tienen que estar viendo cómo avanzar en esta parte. Ahora, hay que también comentar una cosa. O sea, el tema de la violencia es un tema muy cíclico. O sea, no inició en este gobierno. O sea, no es un tema... tampoco podemos decir, bueno, toda la culpa es del pasado. No, pero también... digamos que el huevo de la serpiente fue sembrado desde hace muchos años atrás con, digamos, gobiernos que sí estuvieron totalmente, digamos que mezclados, que estuvieron en contubernio con estos grupos, incluso hicieron crecer a muchos grupos, ¿no? Ahí está en estudios, está en la literatura del narcotráfico, ¿no? Lo podemos encontrar en cualquier, siempre en Proceso, documentó durante muchos años la revista Proceso todas estas cuestiones de décadas de los gobiernos que están inmiscuidos con las relaciones con el narcotráfico. Esto no es nuevo, pues. Entonces, y sí hay que decir una cosa, para desarraigar todo lo que decían los panelistas de la cultura, del narcotráfico, de cómo los ven hasta como emprendedores, los jóvenes, de cómo quieren ser esto, ya tenemos pues que hacer todo un desprendimiento social, toda una desconstrucción de la sociedad mexicana, porque no es posible que un cantante ahí famoso que salió no sé de dónde, está Peso Pluma, que es el número 64, creo, en Spotify en el mundo, y aquí en México creo que es el primer lugar. Cuando habla en sus canciones, muchas hablan, pues es una apología del delito, ¿no? Hablan sobre temas delictivos, ¿no? Entonces, la verdad es que es tenemos que desconstruir nuestra sociedad, y no se va a arreglar ahorita. O sea, el presidente está haciendo un gran esfuerzo, el presidente de la República ha hecho muchas cuestiones muy importantes en esta estrategia al combate frontal a la delincuencia. Sin embargo, pues tampoco se va a resolver en un sexenio. Él mismo lo dijo hace no mucho tiempo, lo dijo en una de sus concentraciones públicas. Dijo, una de las cosas que yo no creí que están tan complicadas fue el tema de la delincuencia, ¿no? Hasta que llegué y me senté en la silla, supe que la delincuencia estaba descontrolada, porque una cosa es ser panelista, ser opinólogo, ser periodista, ver las cosas desde fuera, ¿no? Y otra cosa, incluso ser político de oposición, y otra cosa es ya encontrarte con informes de inteligencia militar y de seguridad pública en el... Como seguramente se los dieron al presidente, no nos cabe la menor duda. Raúl, parece que, perdón, es que te me fuiste, Moisés, déjame ir con Raúl porque voy hacia la recta final, se me está acabando el tiempo. Lo que acaba de decir Moisés, Raúl, bueno, pareciera que una de las formas, digamos, novedosas es que esta vieja fórmula atribuida a la forma de operar del crimen de la plata o plomo, que antes pues se cebaba en particulares o en adversarios o en enemigos o en el control de plazas o en la lucha por el territorio, cada vez más se dirige hacia las instituciones del Estado y a los aparatos de seguridad. ¿Es por ahí, digamos, lo novedoso de lo que estamos viendo?
No estoy seguro, Pepe, porque yo tampoco, para empezar, no comparto la idea del narcoterrorismo. La adjudicación de terrorismo sí me parece que tiene una definición jurídica que hay que revisar, pero sobre todo una connotación política que podría, como tampoco comparto la de Estado fallido, ¿no? Que tiene una implicación política y que también tiene una característica, por eso es la necesidad de buscar nuevas conceptualizaciones que nos ayuden a entender esto. Yo no, en realidad lo que veo es que lo que vemos es justo un Estado cada vez más penetrado, que no dejó de ser, o sea, que no, o sea, que ni así como el neoliberalismo termina por un decreto presidencial, la guerra tampoco terminó por un decreto presidencial. A pesar de las aspiraciones del presidente, es muy chistoso cuando Andrés Manuel llega al gobierno, lo primero que dice es que para ser recordados como buenos gobernantes, lo que hay que hacer es disminuir y acabar con el problema de la violencia, y hace un par de semanas, un mes más o menos, dice el problema de la violencia es herencia de los gobiernos anteriores y estamos en el sexenio más peligroso. Entonces, sí, efectivamente hay una recapacitación de su discurso porque se enfrenta a un problema mucho más grave, que bueno, el problema me parece es ahí las soluciones que está dando. O sea, nuevamente es la militarización de la seguridad pública, que en eso sí es una estrategia muy parecida a los gobiernos anteriores. Y el caso está documentado, los compañeros de Guerrero lo pueden entender muy bien. En los años 70, la militarización de la seguridad pública no significó la disminución del crimen organizado, todo lo contrario. La mayor presencia de crimen organizado se complementó también con la mayor presencia del ejército y al mismo tiempo con mayor represión hacia las organizaciones populares. O sea, ese sí es un efecto que estamos viendo ahí. En el caso de Chiapas, lo que vemos en este sexenio es una remilitarización del Estado y un crecimiento del crimen organizado. O sea, ahí parece que va nuevamente, o sea, que la estrategia esta de militarizar la seguridad pública no solo no está funcionando, sino que está funcionando a la inversa, está creciendo el grupo del crimen organizado. Lo vimos en Michoacán, lo vimos en Tamaulipas. Me preocupa este discurso de verlo como un hecho aislado porque no asigna la gravedad del problema, o sea, como hechos aislados. Uno abre las secciones de los periódicos todos los días y se entera con un coche bomba en Guanajuato, con minas en Jalisco, con el asesinato de Hipólito Mora en Michoacán, con una granada en Estado de México, Toluca, la ¿no? masacre. O sea, y entonces, de hechos aislados en hechos aislados, uno se va encontrando de asesinato de periodistas en Nayarit, ¿no? Uno se va encontrando, pues, que en realidad en todo el país está lleno de hechos aislados cotidianamente. Y no solo es un problema de la prensa, nosotros efectivamente no tenemos una capacidad de inteligencia como la que tiene el Estado mexicano, que además de la oficial hace tareas de espionaje o de inteligencia, como le llama, pero tenemos comunidades de base, ¿no? Tenemos compañeros, compañeras que están en las organizaciones de base que nos están informando quiénes son los vínculos, quiénes son, dónde se están moviendo, cuál es el nuevo cártel, qué están haciendo, cómo llegó los dos grandes cárteles en el caso de Chiapas a vincularse con los cárteles locales. En el caso de Chiapas, por ejemplo, sí vemos lo que llaman la comunitarización de la violencia, es decir, comunidades enteras incorporándose o de manera forzada a grupos del crimen organizado, o estamos también viendo una mayor adicción de jóvenes indígenas a drogas, como el cristal, ¿no? O como la cocaína o la piedra base que estamos viendo. Ahí sí hay fenómenos de este tipo nuevo que estamos identificando, ¿no? Entonces, o sea, el problema es mucho más complejo, sí es un problema mucho más grave. El problema me parece, y es, insisto... Pero a ver, para ti la clave es la penetración. Para mí el tema es ese, para mí el tema es que uno, lamentablemente, por mucho que lo deseemos, no hay una política de inteligencia financiera que esté recortando directamente los flujos de capital que alimentan a estos grupos. No se les ha recortado directamente y no se les ha identificado. Dos, no hay un tema de justicia y verdad, es decir, la política de borrón y cuenta nueva garantizó que estos grupos siguieran operando, ¿no? En total impunidad, ¿no? Y hoy siguen actuando y siguen creciendo directamente. Y tres, me parece que la política de remilitarización, militarización en algunas zonas, ha generado el efecto contrario. Sí veo como elemento positivo, insisto, que no sea la política del carnicero de Calderón de enfrentar todas las fuerzas armadas para generar mayor conflicto, eso sí lo veo como un elemento positivo, pero sí me parece que los otros tres elementos son mucho más peligrosos y que han dejado los saldos que hoy vemos en el país. Voy cerrando contigo, Emiliano, que se me va el tiempo. Pues no podemos menos, después de las caracterizaciones que hemos hecho, que han hecho ustedes de los estados, preguntarte cómo se recibe o cómo se percibe la, digamos,
parte de la estrategia, por lo menos discursiva, del gobierno de López Obrador con el tema de enfrentar esta situación con esa máxima de abrazos y no balazos. ¿Funciona, no funciona? ¿O queda claro que tendría que estarla también revisando, así como revisó sus posiciones discursivas de cuando empezó ahora? Considero que no ha dado los resultados que debería de dar. Aquí quisiera un breve paréntesis para responder a una cuestión que dijo Moisés. Yo difiero con su idea de que actualmente el país está focalizada a la violencia o estos actos de terrorismo. Digo, como ejemplo, también tenemos que en Tijuana, la segunda ciudad más poblada del país, con 1.800.000 habitantes, su alcaldesa pues tiene que mudarse a un cuartel militar por amenazas. También la cuestión que estamos hablando ahorita de Chiapas, en Michoacán, por ejemplo, con lo de Hipólito Mora, más de media hora estuvieron los grupos delincuenciales atacando su convoy sin intervención de ninguna fuerza pública. También en lo de Toluca. Y entonces yo considero que aquí lo grave es que los criminales están viendo que sus formas de hacer este tipo de actos violentos están dando resultados y sobre todo están siendo mediáticos y confrontativos con el Estado, y ven que da resultados, lo van a seguir replicando con mayor intensidad en otras zonas. Y lo peligroso es también el control que ya tienen con lo que decíamos hace un momento de bases sociales. Esto es un caldo de cultivo perfecto para que a futuro se incrementen estos datos de violencia. Nada más para agregar otro dato más, apenas el mes de junio fue declarado como el más alto en los índices de homicidio, con 2.303 homicidios dolosos en lo que es del país, y es triste sobre todo ver esto como simples números cuando estamos hablando de vidas humanas. Por eso considero erróneo ver esto como si fuera algo focalizado o determinado en cierto lugar, cuando es triste que en todo el país se repercute la situación de violencia. Yo entiendo que hay afinidades políticas, pero también hay que ser lo suficientemente congruentes para ver que en el país no está funcionando la estrategia de seguridad. Pues confrontación, pero además efectiva, además publicitada, además visible, caldos de cultivo que junto con la impunidad y la militarización, pues nos están haciendo asomarnos a una evolución en las formas de la violencia en el país. Creo que en eso podemos estar de acuerdo, a pesar de que haya diferencias entre uno u otro estado. Voy cerrando. Si algo quieres decir, Moisés, perdón, porque estoy cerrando. Último comentario, ya me voy. Brevemente, gracias. Solamente comentar que no estoy de acuerdo con el tema de la remilitarización o la militarización, ¿no? O sea, de verdad es un tema, tenemos 30 años militarizados, siempre existió el ejército en las calles. Aquí en Acapulco no es nuevo ver en la costera a los militares, hasta en las playas, desde hace 15 años aproximadamente. O sea, no es nuevo, pues. Simplemente, y ya lo dijo bien Raúl hace rato, y yo ya lo había dicho, el presidente dijo, yo no creí que había un problema tan grave de seguridad. Es una de las cosas que no vislumbré. Rectifico mi forma de gobernar en esta parte. Y entonces, ¿qué es lo que hace con la reforma de la Guardia Nacional? No es militarizarla, ya los militares ya estaban en la calle. Es hacer una planificación para regresar en unos años a los militares a sus cuarteles, mientras se logra controlar la inseguridad que sí está desatada en el país desde hace muchos años, desde hace muchos sexenios. Y cuando una vez pase eso, pues regresarán a sus cuarteles. Pero hay un tema, el hacer la Guardia Nacional, pues también viene de la par, y lo dijo el presidente muchas veces, o sea, la par de los derechos humanos, o sea, de ya no ser el garrote del militar como estábamos acostumbrados, sino ya ser tener un grupo como lo es la Guardia Nacional, tener una fuerza pública que si bien es cierto que tiene mandos militares, pues esté adaptada a los derechos humanos y no pueda ser un aparato represor del Estado, sino por el contrario, un aparato de seguridad pública que ayude a que los índices de violencia bajen en el país. Pues ahí está, yo te agradezco muchísimo, Moisés Reyes Sandoval, abogado
constitucionalista ya de Guerrero, exdiputado local. Te agradezco mucho, que estés muy bien y muchas gracias por haber participado con nosotros, Moisés. Muchas gracias, José. Un abrazo. Igualmente, a ti, igualmente. Raúl Romero, que estés muy bien, Raúl, nos vemos la próxima. A ver qué nuevas historias nos trae este país. Raúl Romero, sociólogo y además un experto en estos temas, movimientos sociales, inseguridad. Gracias, Raúl. Gracias, Pepe, un saludo. Pasen un muy buen fin de semana. Gracias a WOW TV, canal digital. Estamos saliendo a través de su plataforma y de Regeneración Plural en el sureste, precisamente. Y pues nos vemos la próxima semana. No nos falle y suscríbase a mi canal de YouTube. Vamos subiendo. Si lo hace, podemos ir más rápido para hacer que esta conversación se extienda y tenga mayor impacto. Por supuesto, muchas gracias a todos por sus comentarios. Recibimos un montón de ellos. Pudimos abordar algunos, no todos, pero ya lo haremos en las próximas transmisiones. Muchas gracias. Que tengan una muy buena tarde y buen fin de semana. Adiós.